Bien, estimados estudiantes, en este momento quiero saber si ya desarrollaron el test que estaba pendiente, por favor. Algunos que no lo han realizado, el test, disculpen, la encuesta. Algunos que no hayan realizado esta encuesta, talleres y salida de formación, es del área de psicopedagogía. A nosotros nos permite, ¿no? Esta encuesta que ustedes lo desarrollen. Es anónimo, no se va a tomar en cuenta sus nombres, sino que es lo importante es la opinión de ustedes. Sus respuestas nos van a permitir a mejorar la planificación y ejecución de futuros talleres para mejorar, ¿no?, el servicio para ustedes. Ya, jóvenes y señoritas, quiero saber si me responde la señorita Flor, si ya resolvieron. Por favor, quisiera que levanten la manito para verlo, si estamos bien o qué está pasando, ¿no? Si es que todos están respondiendo. Es importante que ustedes se comuniquen, ya sea, no pueden hacerlo por el micrófono, háganlo levantando la manito, cosa que yo ya sé que ustedes están respondiendo, ¿no? Ya les voy a mandar de nuevo les voy a mandar ahorita, un ratito. Ah, ya, los que ya lo han realizado no hay problema. Los que no lo han hecho, eso es lo que estoy pidiendo que por favor lo realicen. Muchas gracias, Florcita, muchas gracias. Ya Leslie, ya envié de nuevo, a ver, voy a enviar de nuevo a todos, de nuevo, para que todos lo tengan. Y los que no lo han hecho, que lo hagan ahora. Para nosotros es muy importante la opinión de ustedes, ¿ya? Es muy importante, nos va a ayudar mucho, mucho. No son muchas preguntas, no son muchas preguntas, son rápidas, sencillas de responder. Lo que sí es muy importante que nos hagan saber cuál es su opinión. De esa manera se va mejorando cada vez más, así como todos aprendemos en el proceso y vamos mejorando más y más, ¿no?, y de acuerdo a las experiencias. Por ello es muy importante que ustedes respondan, ¿no? Y nos van a permitir mejorar cada vez más y mejor. Es más que todo para el servicio de ustedes, para el bienestar de ustedes. Ya, jóvenes y señoritas. Hola, Buen día, profesor. Adelante, profesor. listo. Voy a empezar entonces. Un segundo. Aló, profesor. Es una horita nomás, pero ahorita ya está ingresando un compañero, profesor. Sí, va bien, cuídese bastante, sí. Mm,
Bien, vamos a hablar de la... Tengan todos buenos días. Vamos a hablar de la República Aristocrática. Eh, este fue un gobierno, un periodo de gobierno en el que predomina la oligarquía. ¿Ya? Esto es muy importante entender qué cosa es oligarquía, qué quiere decir oligarquía. Es un grupo reducido que viene de un origen aristocrático, pero que se genera. O sea, cuando el famoso filósofo griego Aristóteles se refería a la aristocracia como la sociedad selecta, ¿no? De lo mejor de lo mejor, la oligarquía viene a ser cuando ya esta selecta sociedad se genera. Entonces, lo que estamos viendo acá es una degeneración, ¿no? Ya no es lo más óptimo, ¿no? Sino que se está corrompiendo. También le llaman a la república aristocrática, le llaman el segundo civilismo, ¿ya? El segundo civilismo. Eso quiere decir que este segundo civilismo es donde predominaba, pues evidentemente, el partido civil. Y remarcamos el rol de oligarquía, porque la economía es una economía primaria exportadora, una economía agroexportadora, ¿ya? Donde las haciendas van a ser las grandes beneficiadas y no las mayorías, y no la sociedad, como debería ser o se supondría que debería ser, ¿no? Por ende, estamos ante una época donde un grupo exclusivo, minoritario, pudiente, se beneficia en detrimento de las grandes mayorías. Y esa situación hace que acrecienten las distancias sociales, ¿no? Entonces, y para variar, ¿no? Para colmo, por así decirlo, para colmo, en esta época empieza así, como está viendo usted en esta imagen, ¿no? Esta es la concentración cívica en la Plaza de Armas de Lima de 1895. Se está celebrando el triunfo de la revolución y aquí habría que ponerlo, evidentemente, entre comillas, ¿no? Entre comillas, la famosa revolución piel de piedra, ¿no? Contra Cáceres, ¿ya? Eso es lo que pasó en ese periodo. ¿Qué pasaba en el mundo? La República Aristocrática va desde 1895 a 1919. Entonces, en esa época todavía estábamos viviendo la paz armada. En la parte final de la República Aristocrática se da la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial y coincidente con la República Aristocrática se da la Revolución Socialista en Rusia del 17 y también, como esto dura hasta 1919, estamos entrando pues a un periodo de bonanza de Estados Unidos, ¿no? En el 29 va a ser ya no había república para ese entonces, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa más también que tenemos que saber es las características económicas, sociales y políticas, ¿no? En lo económico, tenemos una economía latifundista, agroexportadora, donde hay azúcar, lo que predomina es la costa norte, la más significada. En el sur está el algodón, que eran sus principales productos. Y decimos principales productos porque llegaron a un auge como nunca antes en la historia del Perú, ¿ya? A finales de la República Aristocrática se da el boom del azúcar y el boom del algodón. Hay principales compradores que van a ser Inglaterra. Nuestro principal comprador, Inglaterra. Nuestro principal receptor de lo que vendemos, Inglaterra, ¿ya? Dependíamos de Inglaterra principalmente. Ahí está el azúcar y el algodón. Y las familias que se beneficiaron fueron los varones del azúcar. El Perú gobernaba solamente entre 40 o quizás 20 familias. Bueno, entonces, en las características sociales se consolida el sistema de explotación indígena, ¿no? Socialmente hablando, tenemos a un yanacón, un yanacón. El yanacón está en la costa sur, predominantemente. Y como tú requieres algodón en la costa sur, ese trabajador se requiere por mucho tiempo. Así que él se quedaba más tiempo ahí, ya que el algodón requiere mucho, mucho cuidado. En el enganche, teníamos el endeudamiento del trabajador. O sea, tú le dabas plata o servicios o regalos, lo que sea,
lo endeudabas y él tenía que pagarte con trabajo. Hasta que no pagara su deuda con trabajo, él seguía enganchado. Y como esto era breve, 6 meses, ¿no? Por ejemplo, entonces esa es la mano de obra que se requería en el trabajo en el azúcar, en la costa norte. Y las correrías es en la selva, el Putumayo. Es perseguir, atrapar, capturar, corretear y esclavizar, sin ningún tipo eh, de, de retención. O sea, era la esclavitud pura y dura. No había nada más que hacer ni decir. Era esclavitud pura y dura. Y en la política, como ya hemos mencionado, el Partido Civil, que había sido un partido histórico en los inicios, porque fue el primer partido en llegar al gobierno civil, ahora era un monopolio del poder. Ya era un grupo de personas que se jactaban de vivir de la política y de los beneficios que les traía el gobierno, ¿no? También hay una relativa estabilidad, porque solamente hubo un golpe de Estado. No votan los analfabetos, esto lo establece Piérola. Eh, el voto que establece Piérola es el alfabeto. Piérola, en su reforma electoral de su gobierno, estableció que voten todos los que sabían leer y escribir. ¿Y cuántos lograron alcanzar eso? Mira, no superan ni el 4%. En algún momento en toda la República Democrática no supera ni el 4%. El ejército y la iglesia eran apoyados y avalados y justificados por la iglesia, ¿no? La oligarquía la justificaba la iglesia, ¿ya? Tiempos muy duros para el Perú. Y luego, en lo ideológico, tenemos también que los obreros, que eran militantes de sindicatos que recién estaban empezando, los sindicatos se llamaban como mutuales, ese es el nombre de los sindicatos, son mutuales obreras, y las mutuales estaban, como se dice, las mutuales estaban siendo los antecedentes de lo que más adelante van a ser sindicatos. Y los obreros también tenían un periódico que se llamaba La Protesta, ¿ya? El periódico se llamaba La Protesta. El ideólogo anarquista de los obreros era Manuel González Prada, ¿ya? Y su diario obrero anarquista conocido como La Protesta. Nicolás de Piérola, quien va a ser aquí el primer presidente de la captura de la República Democrática, fue la persona que termina, pues, en este caso, sentando las bases del gobierno de la República Aristocrática. Por ejemplo, con la reforma electoral que les mencioné, establece también una moneda que se llama la libra de oro peruana. Hay una rebelión campesina en Huanta y Ayacucho, debido a que como ya no cobran el tributo indígena, ahora lo cobran mediante el estanco de la sal. Toda la producción de sal únicamente la podía vender el Estado, ¿no? Nada más y nadie más, ¿ya? ¿Qué más? A ver, eh, otra cosa más. Se trae la misión Pablo Clemen, ¿no? Se trae la misión Pablo Clemen. Se crea el servicio militar obligatorio por la misión Clemen, vienen franceses, porque los militares estaban cometiendo violación o le pateaban en la cara a los viejitos, hacían desmanes los militares. Entonces, para reformarlos y profesionalizarlos, se trae la misión Clemen. Y ahí es donde se les dice que no deben hacer golpe de Estado, que tienen que hacer golpe de Estado siempre y cuando peligre la continuidad de la República. Entonces hay una nueva escuela militar de Chorrillos, todo eso es con la misión Clemen, por si acaso, ¿no? Todo eso es con la misión Clemen. Y luego tenemos a Eduardo López de la Romaña, el Código de Agua, Minería y Comercio, se impulsan las inversiones mineras, enclaves, llega la Cerro de Pasco Mining Company, acá es la primera vez que una compañía norteamericana pisa suelo peruano, y López de Romaña era un hacendado, era el hacendado más rico de inicios del siglo XX. Y tenemos al Delfín. ¿Quién es el Delfín? El Delfín es José Pardo y Barreda. El Delfín era, pues, en este caso, como diríamos nosotros, eh, el mejor ejemplo de lo que la oligarquía quería demostrarnos, ¿no? Él era el ejemplo a seguir. Había sido, tenía experiencia como ministro, ¿ya?
tenía experiencia como ministro, miren ustedes, o sea, mientras uno para tener experiencia tiene que esforzarse, ¿no? Conseguir un espacio. Él fue muy práctico, ¿no? En el gobierno de Manuel Candamo, no de Manuel Candamo, que solamente duró un año, Candamo le dijo, ¿no? Oye, ven para acá, Leguía, ven para acá, Pardo. Creo que ustedes tienen que aprender todo el Estado. Así que para que empieces Leguía, ministro de Hacienda. Y así que para que empieces Pardo, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, Manuel Candamo hizo que practiquen siendo ministros para empezar. Y ya después, estos dos ministros serían presidentes, pero Candamo ya había muerto. Bueno, entonces, con Pardo se establece la educación básica gratuita y obligatoria en el colegio primario para hombres y mujeres. Hombres de 6 a, a 14 años y mujeres de 6 a 12 años. Era gratis. Restauró la Escuela de Artes y Oficios. También se produce la primera huelga por las 8 horas de trabajo, y aquí había un sindicato que estaba peleando por eso, y tenemos el gobierno de Pardo, ¿no? Primera huelga por las 8 horas de trabajo, y hay un primer mártir que muere en 1905, el 1 de mayo, se llama Florencio Aliaga. También, un año antes, había tenido un proyecto importante, el proyecto de Matías Manzanilla, que buscaba darle derechos a los trabajadores. Este proyecto, Matías Manzanilla, buscó cambios legislativos en favor del obrero, pero el Parlamento, que era civilista, no lo aprobó. El siguiente gobierno es el de Augusto Bernardino Leguía, que también había sido ministro de Candamo. Ahora él es el aliado de la oligarquía, se había casado con una joven hija de hacendados en la costa norte, azucareros, ¿no? Y justamente en el gobierno de Leguía se produce, dicen algunos, un acto muy triste, ¿no? Un obrero pierde sus dedos al trabajar en una máquina y el dueño de la empresa lo bota por haber malogrado la máquina. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que los obreros van a protestar. El 20, en 1911 se da una primera huelga nacional. Entonces, ¿quién puede decir que la primera huelga nacional no, no es efectivo? Las huelgas no sirven para nada. Al contrario, esta huelga generó gran movilización en todo el Perú, y la respuesta, la consecuencia tal fue que se hizo la primera ley contra accidentes, 1378, primera en América, antes que Chile, el 20 de enero de 1911. Entonces ahí tenemos a Augusto Bernardino Leguía. Leguía también establece varios tratados. Son tratados Polo Bustamante con Bolivia y Río Branco Velarde con Brasil. Dichos tratados serán en este caso eh, lamentablemente no beneficiosos. En el caso de Brasil se le da la zona de Purúa, y en el caso de con Bolivia se establece la navegación para los bolivianos del Titicaca. Se divide el partido civil entre los viejos y los jóvenes civilistas. Los jóvenes civilistas son los que querían seguir el camino de Bismarck, el camino de cambio social, de ganarse al obrero, pero no a punta de represión, sino ganárselo con beneficios, dando un Estado más benefactor. Y los viejos solamente querían mercantilizar la política. Ganó el lado de los viejos. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, y quiero que me digan, acá está justamente este resumen. Miren acá, miren este resumen, miren a los nombres, ¿no? Miren esos nombres. Quiero que me respondan, ¿cuál de esos nombres tiene un origen no castellano, o sea, extranjero? ¿Cuál es un apellido extranjero de todos los 8 presidentes que estuvieron en la República Hispánica? A ver.
A ver, solamente una persona me contesta, creo. No puede ser, a ver, a ver. Billingham. ¿Y qué creen? Mientras todas estas personas se jactaban de ser oligarcas y tener grandes apellidos y ser muy ricos y poderosos, el que de verdad tenía un apellido extranjero, ¿no? Que podía, bueno, sacarse, ¿ya? Ese sí era el único que estaba del lado de los trabajadores. ¿Qué? O sea, el que era verdaderamente pituco, para ponerlo así en fácil, ¿ya? Y tenía un apellido extranjero del cual podría jactarse y no lo hizo, es Billinghurst. ¿Quién estaba del lado de los trabajadores? Y Billinghurst, los ricos y poderosos mandaron y ordenaron que los historiadores digan que su gobierno es populista y que su gobierno es del pan grande. Y esto evidentemente no es correcto. El gobierno de Billinghurst no es un gobierno demagógico, ya como la gente pretende hacerlo ver. El gobierno de Billinghurst es un gobierno de reivindicación de derechos de los trabajadores. Si bien es cierto, en su campaña electoral le había señalado que si votaban por él, iban a votar 5 centavos por él, y si votaban por su rival Aspíaga, iba a ser 20. Así que evidentemente te convenía votar por Billinghurst. Pero Billinghurst tenía algo más. ¿Se acuerdan de la guerra con Chile, donde nos quitan nuestro territorio de Tacna y Arica? ¿Recuerdan? Ya, él es también un hacendado, pero él tenía tierras. ¿Dónde? Tenía tierras en el sur, ¿ah? Tenía tierras en el sur. O sea, quiere decir que él sintió en carne propia la pérdida de esas tierras. Y a él las consecuencias de la guerra con Chile le afectaron duramente, no como a los hacendados de la costa norte. Esos hacendados de la costa norte, al contrario, habían puesto fin a la guerra para no perder sus tierras. Entonces, quien sí tenía que ser evidentemente por los golpes que sufrió, más nacionalista, era Guillermo Billinghurst. Así que nuestro amigo Billinghurst se enfrentó al Partido Civil y para postular tuvo que unirse al Partido Demócrata de Piero. Y como no tenía apoyo partidario, ya que la coyuntura fue de ayuda con el Partido Demócrata, pero no fue un cogobierno, entonces se establece la ley de 8 horas para los trabajadores del muelle de Arsenal por presión de Billinghurst hacia las élites. Además, para que no maten a los que hacían marcha, porque antiguamente estaba prohibido marchar y los mataban, él dio una ley para reglamentar las huelgas, para que no haya eh, asesinatos injustificados, ¿no? En las protestas. Y como ese gobierno le dio casas a los trabajadores y les dio derechos, ¿no? 8 horas a los del muelle de Dársena, estaba sentando un precedente de trabajo ya para algunos, y eso hizo que el ejército le diera un golpe. El amigo de la oligarquía, Óscar R. Benavides, le va a propinar un golpe a Billinghurst, y justo es en su gobierno donde se establece la International Petroleum Company, que llega entre el 2013 y 14 al Perú, la IPC. Llega acá ya la gran empresa extranjera para llevarse nuestro petróleo. Y durante su gobierno se inició la Primera Guerra Mundial. Y no solamente eso, sino que también se inaugura el Canal de Panamá el 15 de agosto de 1914. Acaba su gobierno en una convención, en la convención donde se reúne el Partido Civil, el Partido Constitucional y el Partido Civil Constitucional y el Partido, a ver, se está olvidando, Liberal, el Partido Liberal. Y dicen, entre los más ricos y poderosos se miran al rostro y dicen, espejito, espejito, dime quién entre nosotros es el más bonito. Y eligen a quién, al delfín. ¿Quién es el delfín, jóvenes? ¿A quién le llamaban el delfín?
Le llamaban el Delfín a José Pardo y Barreda. A José Pardo y Barreda. A él le llamaban el Delfín. Entonces, José Pardo y Barreda, su gobierno, que es la parte final ya de la República Aristocrática, tenemos aquí, por ejemplo, la rebelión campesina de Rumimaki, en Puno, que es dirigida por Teodomira Cueva Gutiérrez, ¿no? Contra abusos de los gamonales que le quitaban tierras al indio para producir lana. Entonces, este tal Rumimaki ya se levantó en contra de las órdenes, ¿no?, que le habían mandado. Así que creo que podemos hacerlo por acá, ¿no? Vamos a ver. Rumimaki en Puno. Acá hay un videito. Ajá. Ujú. Aunque sea breve. El Tocanacuy, mira, qué locazo. El Tocanacuy la pelea, como sea acá. Este puede ser, tal vez, ¿no? Ah, vamos a verle acá, pues ya. Muy brevemente, a ver. Como verán, la oligarquía eran aquellos que gobernaban y tenían mucho, pero mucho dinero. Sin embargo, eran una cantidad muy pequeña de la población, o sea, el poder en manos de unos poquitos. El campesinado era una gran mayoría de la población y vivían en su mayoría en las provincias del país. Y si ponemos en una balanza estas dos clases sociales, la desigualdad era muchísima. Al campesinado no le quedaba más que obedecer a la oligarquía. Tienes que pagar altos impuestos. También tienes que apoyar a nuestros políticos. Y también tienes que... Sí, señor, sí, señor. Pero por esos años, dos nuevos sectores sociales ganaron protagonismo. Nos referimos a la clase media y a los obreros. Miruguito, la clase media estaba integrada Mano de piedra, pero en quechua. de campesinos. Es que el Estado no les de sus territorios. También solicitaron que se les abasteciera de agua y que se castigara a las autoridades locales que cometían abusos. Pero no pasó nada. Es que el Los campesinos, la gente pedía justicia y no se hacía nada. Estado no les hizo caso. Por eso los campesinos comenzaron a realizar revueltas, sobre todo en el sur de la sierra, donde los productores de lana En Puno se producía lana. los trataban recontra mal. La rebelión de campesinos más importante la organizó este señor llamado Teodomiro Gutiérrez Cueva, que tenía las manos de piedra. Disculpe, se hacía llamar mano de piedra. Mejor dígame Rumimaki, que es mano de piedra, pero en quechua. El señor Rumimaki se puso al mando de los campesinos de Puno en 1916. Él exigía la devolución de todititas las tierras a los campesinos, pero fue derrotado en 1917. Luego lo juzgaron y encarcelaron por traición a la patria. Teodomiro Gutiérrez, más conocido como Rumimaki, desde muchos años atrás abogaba por los derechos de los campesinos. Lamentablemente, el gobierno ignoraba sus pedidos de justicia. Después de la rebelión, fue condenado a 20 años de prisión y posteriormente se desconoce lo que sucedió con él. Mientras tanto, las mujeres comenzaban a alzar. Ya está. Este fue un hecho importante, no solamente por ser la mala rebelión, sino porque las fuerzas del orden misma, que tenía que reprimir, él no hizo eso, desobedeció, no reprimió porque se dio cuenta que era injusto, eh, y pasó a la historia, ¿no? A Pardo le decían el Delfín, a Pardo. Ahora, se da el boom exportador, un boom exportador que llevó al país a tener pues unos grandes ingresos como nunca antes se había visto, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de qué tantos ingresos tenía el país, miren esto de por acá. Miren aquí. Ujú. Vamos a ver acá las exportaciones, estos gráficos. A ver si lo encontramos. Acá está. Ya. Mira, estas son las exportaciones. Chequea. Chequea, chequea. Ya está.
Eh, sí, tal vez, creo. Ya. Mira, el gobierno de José Pardo y Barrera va del 15 al 19, ¿ya? De 1915 a 1919. Entonces sería más o menos así. 1915 a 1919. 15 al 19. Y ahí podemos apreciar qué es lo que más se está exportando. ¿Qué materia prima se está exportando más? Y si te das cuenta acá, es el celestito, o sea, ¿no? Es el celestito, ¿verdad? Mira, ahí está, mira. Uno acá, otro acá, y mira este incremento, ¿no? Exponencial. Y después tenemos el rosadito, ¿no? Ahí está, uno aquí, otro acá. En cantidades considerables, ¿no? Y en tercer lugar, ¿cuál sería? El naranja, ¿no? Es el naranja. Entonces, en primer lugar sería el azul. Segundo lugar, el rosadito. Y en tercer lugar, naranja. Azul, rosado, naranja. ¿Y aquí qué cosa es esto? Ahí está. Azul, ¿no? Rosado y naranja. O sea, lo que más se exportaba en el país, en el gobierno de nuestro amigo Delfín, que era Pardo y Barrera, es el algodón, el azúcar y derivados y caucho. Caucho. Así que cuando hablamos de caucho, esto es muy triste, porque aquí van a ver ustedes lo que pasaba en la selva, ¿no? Miren lo que pasaba en la selva. Era demasiado desgarrador. La esclavitud de nativos. En la selva había esclavitud de nativos. ¿Ahí está, ven? Entonces, esta situación hizo que personas como eh, el famoso Fitzcarral, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ¿sí, no? Fitzcarral, o si no también Julio César Arana, se enriquecieran a base del caucho, ¿no? A este creo que le llamaban el rey el rey del caucho, ¿no? Está Fitzcarral. O podemos ir también a Julio César Arana y el caucho, y la famosa marca Arana, ¿no? También este señor, ahí está, Julio César Arana, él es el rey del caucho. ¿Y cómo se hicieron reyes? Pues explotando y esclavizando a las personas inocentes, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿ya? Y tenemos aquí a este señor llamado Arana. Cuando hablamos de explotación, hablamos de esclavitud y de masacres, decapitación, amputaciones, una serie de abusos y atropellos como nunca se ha visto, donde María Isabel Remy señala que esto es un genocidio. Ojo, no soy yo, una investigadora del IEP que dice que en el Perú hubo genocidio, por si acaso. Y estas cifras desenmascaran más o menos también eso, ¿no? Mira, el año 1903, esta era la ganancia, 500.000, ¿no? Medio millón de libras esterlinas. En 1905, la ganancia de estos caucheros era 1 millón. En 1906, la ganancia era 1,4 millones. Pero ya finalizando la República Aristocrática, la ganancia era de 7,5 millones de dólares. Y había llegado a exportar 4 toneladas de caucho. Ya, pero eso está bien, profe, qué bueno. Ya, acá viene todo, mira. Si bien es cierto, esto es bueno porcentualmente hablando, es tan bueno como el cáncer. El cáncer también solamente crece, no hace nada más que crecer, solo crece, ¿ya? Entonces, acá tenemos 50.000 personas que habían en la selva.
Empezaron con 50.000 nativos. Y después de todo esto que se dio, acabaron solamente existiendo 8.000 nativos. O sea, este es el genocidio del que habla Maricel Ren, ¿no? 50.000 pasamos a 8.000. O sea, ese es el precio que se pagó por el caucho. Evidentemente, la vida digna es lo que se tiene que defender, ¿no? Bueno, entonces así acaba este periodo lamentable, con un crecimiento radical, pero sin ningún tipo de repercusión o sin ningún tipo válido de repercusión social que garantice los beneficios de las personas, ¿no? Vamos ahora a hablar de las claves y tenemos acá, sí, de troncos del árbol eran extraídos el caucho. A ver, primera pregunta, ¿qué dicen acá? Con la firma del contrato Grace, el Estado peruano entrega los ferrocarriles, pero acá nos pregunta las cosas económicas de la República Aristocrática. Esto no se da en la República Aristocrática, ¿ya? Luego dice, la economía peruana era dominada por el capital inglés. La economía peruana era dominada por el capital inglés. Sí, eso es verdad, pero el capital norteamericano desplazó después de la Primera Guerra, también esto sí es cierto. El modelo agroexportador de la oligarquía peruana tuvo como productos principales el algodón y el azúcar, correcto. Acá tenemos 2 y 3. Es correcta la respuesta 2 y 3. ¿Ya? Listo. Siguiente pregunta. A ver, denme su clave, chicos. Está marcado en la pregunta 2. Está marcado en la pregunta 2. A ver. Nadie. La B. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Muy bien, Lisley, ¿no? Lucero, muy bien, Lucero. La B, correcto. El yanaconaje no es persecución y tampoco está en la Amazonía, está en la costa sur, o Sierra Sur. Sierra Sur y costa sur está el yanaconaje. 3. A ver, ¿cuál es su clave? La 1, ¿es la C o es la B? Romaña, expediciones en la selva. Así que 2A y 1C. 2A y 1C. Muy bien acá, Flor. Muy bien. 4. ¿Cuál es tu clave? 4, a ver. ¿Cuáles son las coyunturas internacionales más importantes durante la República Aristocrática? A ver, vamos a ver. La Revolución China es en el 49, así que nada que ver. Y la Segunda Guerra Mundial es de 1939 a 1940, nada que ver tampoco. El fascismo en Europa es en 1933 y 1922. O sea que ni uno ni el otro, ni tampoco 1933. Y el crack es en 1929. ¿Cuál es la respuesta? La Revolución Rusa, que está en el 17. Ya está. 5. Periodo dominado de la República, creo que era bien conocido como Segundo Civilismo. 6. El sistema de enganche durante... ¿A quién beneficiaba el enganche? ¿A quién? La E dice acá Lisley. Muy bien. Medidas implementadas por Pierola. Este,
para tener un ejército. Ah, ya. Y acá tenemos esto, que es verdad, pero dice para tener un ejército, así que no es. Sería también el servicio militar obligatorio, ¿no? Dado, dado, 7 dado. 8. En tiempos de la República Aristocrática, la producción de ideas anarquistas estuvo a cargo del principal diario obrero llamado La Protesta. Muy bien, muchachos, nos quedamos. Muchas gracias. Si no hubiera alguna pregunta, alguna duda, me la hacen llegar, por favor. Si no, aquí nos quedamos. Creo que su profesora ha tenido un percance hoy día y ha sido un gusto dedicarles. Muchas gracias, chicos. ¿Ya? Nos estamos viendo cuando el liceo nos reúna. Ya, hasta luego. Cuídense. Hasta pronto, profesor, cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted también. Bien, jóvenes y señoritas, en breve va a ingresar el siguiente profesor del curso de literatura. Nos quedamos. Muchas gracias. Si no hubiera alguna pregunta, alguna duda, me la hacen llegar, por favor. Si no, aquí nos quedamos. Creo que su profesora ha tenido un percance hoy día y ha sido un gusto dedicarles. Muchas gracias, chicos. ¿Ya? Nos estamos viendo cuando el liceo nos reúna. Ya, hasta luego. Cuídense. Hasta pronto, profesor, cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted también. Bien, jóvenes y señoritas, en breve va a ingresar el siguiente profesor del curso de literatura.